Gloria al Señor. Salmo número 23. Dice la palabra del Señor en el verso número 5, para la gloria de nuestro buen Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Al nombre de Cristo, gloria al Señor. Tome su lugar, amado hermano, por favor. Quiero compartir con todos ustedes la segunda parte del mensaje. Llénate del aceite antes que te falte. Llénate del aceite antes que te falte. Ya hemos meditado en la parábola de las 10 vírgenes. Si alguno desea ese material, se lo podemos hacer llegar, aunque sea vía enlace, ¿verdad? Vía link, para que puedan escucharlo. Vemos que muchas personas descuidan su vida espiritual y en ese descuido no se dan cuenta de todas las artimañas que el enemigo puede estar echando a andar. Muchas trampas que el enemigo pueda poner y muchas cosas que puedan suceder por faltar el aceite. Disculpe que ponga estos ejemplos tan cotidianos, pero que le pueden servir a usted. Si usted se da cuenta, cuando una mujer está cocinando, está friendo algo y se le olvida el aceite o se consume lo poco que quedaba y no lo estuvo viendo, ¿qué pasa? Se quema, ¿verdad? Y se echa a perder lo que se estaba cocinando. Así de sencillo. Si usted no le echa aceite a una puerta, esa puerta empieza a hablar, ¿verdad? Casi hablan algunas puertas de los rechinidos que hacen y en algunos casos más extremos se dañan. Un vehículo que utilice un motor, los vehículos utilizan aceite con el propósito también de lubricar y que todas las piezas puedan funcionar. Es un aceite diferente, un aceite preparado para ese uso, pero si al vehículo le falta aceite, tenga por seguro que se lo daña, lo echa a perder. ¿Cuántas personas, hermano, no han fundido un motor por no verle el aceite continuamente? Eso es algo que no se lo dicen muchos. Todas las cosas que fueron creadas así necesitan el aceite. Y si eso se ve en cuestiones materiales que no tienen mayor repercusión para la eternidad, ¿cuánto más, hermano, cuando hablamos de un cristiano y de la aplicación para nosotros como hijos de Dios que tiene el aceite? Que el aceite, recordemos, es una representación ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. El aceite lo representa en algunos pasajes de la Biblia, no en todos, pero sí en algunos pasajes de la Biblia. La unción, donde se menciona unción, es derramar aceite. Eso es unción. Una persona que ha sido, o sobre quien se ha derramado el aceite, a eso se le llama unción. Todo pues tipifica al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, también en el tiempo que vivimos pudiera utilizarse algún aceite especial para orar por algún enfermo, pero no es algo que sea una doctrina bíblica. En la Biblia sí aparece el ungimiento, pero tampoco, hermano, a la manera o a la forma que se le ha dado el uso hoy en día. Hoy, hermano, muchas personas andan ungiendo con aceite de cocina. Solo con eso ya es una falta de respeto al mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted de que la unción que se preparaba en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, que ese aceite especial que se utilizó para las ofrendas, no era cualquier aceite? Era un aceite que tenía más de 10 ingredientes. Y todos esos ingredientes que lo conformaban eran ingredientes
sobresalientes en su aroma, es decir, de rico aroma, muy gratos. Y eso era lo que se trabajaba, lo que se mezclaba, y de eso salía el aceite de la unción que habla la Biblia. Muy diferente, hermano, a lo que hoy se ve por todos los lugares. Y si hablamos del Antiguo Testamento, recuerde que se ungieron algunos utensilios, pero por sobre todo se ungieron reyes, se ungieron profetas, se ungieron siervos de Dios. Eso es lo que se ungía, es decir, que el aceite era para derramarse sobre las personas. No como el uso que hoy se le da. Pregúntele a la persona que anda con sus pachitas de aceite. Hoy no andan con escuadra, hoy andan con pachitas de aceite acá en la cintura. Pregúntele qué compone ese aceite y se va a dar cuenta que a veces ni ellos mismos saben, o es el aceite más barato que encontraron ahí en la despensa o en el mercado, y ese compraron. Otra de las cosas, el aceite que está en la Biblia, o el propósito cuando se habla de ungir, no eran tomas de aceite, no eran cucharadas de aceite. Cuando Dios escogió a David por rey y mandó al profeta Samuel a que lo ungiera, el profeta Samuel no le va a dar una cucharada de aceite para desparasitarme. Usted quiere tomar aceite con unos granitos de sal por las lombrices, como se dice acá en Guatemala, hágalo, eso no es ningún pecado. Pero no confunda las cosas, porque hay demasiada confusión con el aceite hoy en día. Usted se da cuenta que eso está a la orden del día, hermano. Hay un enfermo, hay un endemoniado y le meten la botella de aceite, hermano. Y dicen que cuando saca todo lo que tenía en el estómago, la persona fue libre. ¿Fue libre de qué? O sea, no es la manera, no es la forma. Ahí ya no es el Espíritu Santo haciendo la obra. Hay personas que han devuelto todo lo que tenían en el estómago, pero no fueron liberadas ni sanadas. Porque el aceite nunca en la Biblia era para tomarlo así. ¿A quién no le va a producir náuseas unas 4 cucharadas de aceite, hermano? ¿A quién no lo va a poner delicado del estómago? A cualquiera. Sin embargo, en ignorancia, porque no puede ser otra cosa, y no estoy diciendo que yo sé más que la gente, no es eso, simplemente que basta con escudriñar la Biblia para saber que esa práctica está mal. Amén. Hay espantos, dice, hay demonios en la casa y hay que traer las pachitas de aceite para que la rocíen. Mejor ponga pintura de aceite y no el aceite así, porque no tiene ningún efecto. Y si la persona por quien llega uno a orar o a la casa que llega uno a orar, pero la persona que vive ahí o las que viven ahí no quieren aceptar a Cristo, no podemos estar orando por todas las casas, hermano, porque el diablo no se va a ir. El diablo, el demonio, el espanto, quien quiera que sea o como lo quiera llamar, está metido en esa casa porque la persona le dio lugar, no por el uso que se le ha dado específicamente a la casa. Puede haber pasado, pero cuando se ora y se reprende, el enemigo se va. Pero si la persona que vive ahí le va a seguir abriendo la puerta, no tiene sentido orar. Sin embargo, usted se da cuenta que esas personas ya tienen cuotas asignadas. Yo recuerdo el testimonio de una persona que me dijo: hermano, yo estuve pasando unos momentos de depresión y me dijeron que eso era porque era un mal que me estaban haciendo. Entonces me dijeron que ellos venían a orar y yo les dije que vinieran y sacaron como 10 botellitas. Y cada botellita decía 50 quetzales. Yo no sabía que me iban a cobrar hasta que vi el precio que traía cada botellita de aceite. Y empezaron, hermano, y tiraban el aceite y otra botella y decía otros 50 quetzales. Usaron como 10 botellas. Pero le dijeron: hermana, Dios nos ha tocado el corazón y le vamos a hacer un descuento. 5 vamos a regalar y las otras 5 se las vamos a cobrar.
hermano, para comprar una pachita de aceite, porque no era ni siquiera la botella entera. La botella entera creo que le cuesta como unos de 15 a 20 quetzales, dependiendo la marca. Y a ella se la metieron en 25 una pachita, hermano, de esas, de las pequeñas. Yo creo que estaba más barato ir a la tienda, ¿verdad que sí? Creer que ese aceite hace milagros es volver a las creencias de Roma, a la Iglesia Católica, para ser más directo, con el agua bendita. Ellos con su agua bendita y una plaga de cristianos mal enseñados con sus pachas de aceite. Dicen que el agua bendita ahuyenta malos espíritus, dicen que el agua bendita perdona pecados, dicen, o sea que ya no es Cristo, ya no es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Ellos le atribuyen milagros al agua bendita y tienen ciertas fuentes donde supuestamente es donde sale el agua bendita. ¿Sabe qué es lo que da risa de todo esto? Que unos expertos en agua purificada llegaron a hacer unos experimentos a algunas de las fuentes donde tenían el agua bendita. Y después de que hicieron los experimentos, se dieron cuenta que el agua que decían que estaba bendita ya estaba contaminada. ¿Sabe qué es lo que contamina el agua? No va a decir que es el jabón ni nada de eso, no. ¿Sabe qué es lo que miran cuando están viendo si el agua es pura o no es pura? Si hay heces fecales en el agua. Eso es lo que se mira. Y encontraron en el agua bendita que distribuían ellos, en las mismas fuentes que ellos tenían, encontraron que esa agua era portadora de heces fecales. Claro, eso es invisible, no se puede ver, pero el agua estaba contaminada. Esa agua necesitaba ser procesada, purificada. ¿Y a cuántos no se le habrán echado en la cabeza? Mejor le hubieran echado agua del chorro con un poquito de cloro y hubiera estado mejor. ¿Por qué les digo estas cosas? ¿Por rivalizar con los católicos? No, para que vea el nivel en que la gente le está fallando a Dios por no conocer su palabra. Tanto los que persiguen una religión como aquellos que han ingresado al evangelio, pero no se han dado cuenta que están cayendo en prácticas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Pudiera ungirse, puede ser, pero en una posibilidad tal vez remota, muy pequeña. Y no hacer del ungimiento una práctica cotidiana dentro de cada servicio. ¿Sabe qué sí debe ser una práctica cotidiana dentro de cada servicio? El derramamiento del Espíritu Santo. Que la presencia de Dios toque las vidas, que usted tenga un encuentro con el Señor, que usted sienta la presencia de Dios. Eso le va a ayudar más a que le echemos 2 o 3 gotitas de aceite en la cabeza. Amén. Que usted se haya encontrado con Dios, que usted haya sentido a Dios, que usted haya experimentado la presencia de Dios. Eso lo va a bendecir, eso lo puede sanar, eso lo puede liberar, eso puede romper cadenas. Que usted haya sentido la presencia de Dios en su vida y se haya derramado sobre su ser. Eso sí es lo que tenemos que buscar. Porque muchas de esas cosas son símbolos de lo que ahora nosotros podemos experimentar y recibir. A David lo ungieron. Pero nosotros, más que ese ungimiento, podemos sentir la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y sentir cómo se derrama desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Amén. El aceite es importante en la Biblia y hay varios versos que hablan de él. Dentro de lo que nosotros encontramos está el Salmo número 23, que ya lo hemos leído. Usted se da cuenta, en la segunda parte de este verso dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está hablando de 2 cosas importantes. Si hablamos de una copa, pudiéramos hasta entender, hermano, que se está refiriendo al vino. Y el vino, ustedes saben que cuando participamos de la Santa Cena, el vino representa la sangre de Cristo. El vino representa salvación. El aceite, ya lo decimos, o lo decíamos, representa al Espíritu Santo de Dios. Este hombre está diciendo que su cabeza está siendo ungida con aceite. Y su copa, si habláramos de su copa de vino, está rebosando. Es decir, él es una persona salva con la comunión de Dios. Si usted le presta atención, el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Y luego dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Está hablando de un panorama negativo. Pero él dice que no tendrá temor. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es capaz de vencer ese temor? ¿Por qué es capaz de soportar esas aflicciones, de atravesar el valle de sombra de muerte? Una, porque el Señor es su pastor, que es la explicación clarísima dentro de este Salmo número 23. Pero dos, quiero que lo entienda así. ¿Cómo vamos a soportar? ¿Cómo vamos a poder atravesar el valle de sombra de muerte? ¿Cómo vamos a vencer los temores si no hay unción en nuestra vida? Si no hay presencia de Dios en nosotros. Cuando David seguramente enfrentó al gigante, ese muchacho estaba seguro de que la presencia de Dios estaba con él. Él lo podía sentir. Y hoy a ese sentir de moverse la presencia de Dios, ¿cómo le llamamos nosotros? Unción. Necesitamos esa unción, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es con urgencia, hermano. Porque hay gente quedándose en el camino, porque hay gente fracasando en la vida cristiana, porque les falta la unción. Les falta la unción del Espíritu Santo. Les falta el poder de Dios obrando en ellos. Personas que entran al Evangelio y piensan que el Evangelio es algo monótono, algo aburrido, algo carnal, algo material. El Evangelio va mucho más allá de lo que usted pueda pensar. El Evangelio es espiritual. Por eso los cristianos miramos milagros, hablamos en fe, hablamos de cosas que no han ocurrido, hablamos de que van a suceder otras, hermano. Y creemos siempre que todo problema tiene solución. ¿Por qué razón? Porque entendimos de que el Evangelio es una revelación espiritual. Pero ¿cómo puede llegar uno a ese entendimiento si el Espíritu de Dios no está? El mismo Señor lo dijo, ustedes no pueden llamar Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo hace morada en usted, se le abren los ojos, usted tiene la unción de Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan en una de sus cartas. Que nosotros hemos vencido. ¿Por qué? Porque la unción del Santo está sobre nosotros. Nosotros podemos discernir muchas cosas. ¿Por qué? Porque la unción del Santo, es decir, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, está en nosotros. Si usted lo tiene. Y si no lo tiene, preocúpese. ¿Por qué la gente fracasa? Andan por el valle de sombra de muerte, llenos de temores. Y algunos ni siquiera en el valle de sombra de muerte, andarán en el jardín del Edén, pero llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios en ellos. Por eso es que es necesario que nosotros llenemos nuestra vida de ese aceite fresco. Es decir, que nos llenemos de la presencia de Dios antes de que nos haga falta. Antes que usted se dé cuenta de que no lo tiene. Antes de que usted se dé cuenta de que su vida se está secando. Antes de que su vida espiritual colapse del todo. Revise, por eso lo decíamos en el estudio anterior. Revise su vida, analice su vida, vea si el nivel de aceite en usted es el nivel correcto, si la presencia de Dios lo sigue llenando, lo sigue bendiciendo, o usted es una persona que ha dejado de ser espiritual para convertirse en una persona apática, tibia, fría, indiferente. Hay personas que ya no tienen la presencia de Dios, hermano, y por eso hablan de quien sea, critican a todo el mundo. Critican todo el culto. Y hay gente que llega a la iglesia y todo el tiempo dice, ay no, qué aburrido el culto. Ay no, qué culto más apagado. Ay no. Todo el tiempo dicen lo mismo, pero no todos dicen lo mismo. Solo es él o ella. ¿Por qué razón? Porque se secó, porque le faltó la unción de Dios, la presencia de Dios y no se dio cuenta. Si usted analiza a alguien que fue ungido con aceite, recuerde al mismo rey Saúl. Ese hombre, cuando se le ungió, ese hombre, hermano, hasta danzó en el espíritu. ¿Y sabe qué más? La Biblia lo dice. Se encontró con unos profetas y dio la evidencia de carácter físico para el Antiguo Testamento de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que también empezó a profetizar. Empezó a profetizar Saúl. ¿Por qué profetizó?
Porque la presencia de Dios vino sobre él. La presencia de Dios descendió en él. El Espíritu Santo vino en él. Y empezó a hablar maravillas, empezó a hablar misterios. Porque Dios estaba en él. Pero usted cree que cuando ya Dios levanta a David y David tocaba el arpa y Saúl lo miraba con unos ojitos, hermano. Y Saúl agarraba su lanza y en una de esas lo quiso agarrar desprevenido. Tomó la lanza y se la envió, hermano. ¿Usted cree que ahí estaba la presencia de Dios en él todavía? Saúl es un ejemplo de lo que nos puede llegar a suceder si no nos cuidamos, si no buscamos la presencia de Dios. Saúl es un vivo ejemplo. Y le digo, Saúl es en esa condición, hay muchos. Hay gente, hermano, que buscó a Dios, que tenían temor de Dios, que estaban llenos de la presencia de Dios, pero vaya a verlos ahora, no tienen nada, hermano. Están vacíos, están secos. Su vida está completamente arruinada por dentro. No tienen el más mínimo temor de Dios, el deseo de buscar a Dios, el deseo de hacer algo por la obra de Dios. Todo eso se murió. Pueden estar llenos de envidia, llenos de resentimiento, llenos de basura, llenos de odio incluso, porque no cuidaron su corazón. No cuidaron la unción que estaba en ellos. Un día tenían la gracia de Dios y otro día carecían de ella. Eso no puede ser así para nosotros. Si hoy la presencia de Dios está en mí, si hoy se siente, si hoy se evidencia, si hoy está en usted y todos sentimos que Dios está en usted, ¿por qué tendría que dejar de ser eso así? No se descuide, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de tirarse de rodillas, que ahí está la fuente directa con el Señor. Él es el que unge mi cabeza con aceite. Y aunque en este párrafo también tiene una aplicación, porque dicen que los pastores tomaban a las ovejas y antes de que la oveja saliera, me imagino que más lo hacían con las andariegas, hermano, les echaban aceite. ¿Por qué razón? Porque cuando una oveja se metía entre el zarzal, las zarzas eran las plantas, pienso yo, de las más horribles, hermano. Yo me las imagino espinudas. No dan frutos, pero sí dan espinas. Y se llegaba a trabar una oveja ahí, acuérdense que la oveja tiene la lana encima. Se llegaba a trabar y ya no salía. Estarse ensartando esas espinas, estar metido entre esos matorrales era algo demasiado incómodo y hasta un sufrimiento para las ovejas. Por eso es de que los pastores, me imagino que a algunas, no pienso que a todas, les echaban aceite para que al momento que pasaran por ahí, si es que pasaban, no se fuesen a quedar atoradas. Y si se quedaran atoradas, fuese más fácil de liberar. Ese era un propósito por el cual ellos les ungían. También hay otro ejemplo que está por ahí, lo han ilustrado algunas personas, y es con relación a unos moscos, ¿verdad? Que por esa razón se les ungía a las ovejas. Dese cuenta que la unción, aún en las ovejas, tenía un propósito. Un propósito y un plan. Y me gusta ver esta aplicación de cómo se les ungía antes de que salieran, porque saber que iban a encontrar en el camino. Y yo he llegado a pensar así: la unción de Dios no la puedo pedir yo después, la tengo que pedir antes. Yo no puedo pedirle a Dios la presencia de Dios después, ya cuando esté en el problema. Debería de pedirla antes. ¿Qué dijo Moisés? Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él no sabía qué había al frente. Él no sabía lo que había por delante. Pero algo sí sabía, que la presencia de Dios era necesaria. Y con la presencia de Dios bastaba. Y con la presencia de Dios estaba garantizada la victoria. Y los pastores ungían las ovejas antes de que salieran. Por eso le digo, hemos titulado este mensaje: llénese de la presencia de Dios antes. Antes de que le falte, antes de que se dé cuenta que su vida está vacía.
Mira, hermano, yo quisiera entender muchas cosas en esta vida, pero no soy Salomón. Y creo que ni Salomón entendió grandes misterios. Es más, Salomón no conoció la gracia de Dios. Él seguiría con algunas dudas igual que nosotros. Pero yo quisiera ver, hermano, o saber el porqué de cuando algunas personas han tenido una oportunidad de ser cristianos y la han rechazado y luego han intentado, pero pareciera ser que la puerta se les cerró. Incluso hasta pareciera, no creo que sea así, por eso le digo que es un misterio, porque no puedo dudar de Dios, pero pareciera ser que Dios les está cerrando la puerta. Pareciera ser que Dios cerró su oído al arrepentimiento de esas personas. Entonces uno dice, si esa persona hubiera buscado a Dios en aquel tiempo, se hubiera ahorrado toda esta situación. Pero ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Queremos buscar a Dios después. En el momento de la lucha, en el momento de la prueba, usted quiere la ayuda de Dios, del Todopoderoso. Y usted quiere que Él aparezca ahí en caballo blanco y lo rescate y lo ayude y saque su espada y venza a sus enemigos. Yo le pregunto mejor, ¿por qué no lo buscó antes? ¿Por qué no lo buscamos antes? ¿Por qué no nos llenamos de su presencia antes? ¿Por qué queremos buscar la presencia de Dios hasta cuando estamos metidos en el problema, hasta cuando estamos metidos en la situación difícil? Se los digo yo como pastor, hermano. Yo he sido así y definitivamente en algún momento he tenido problemas por ser así. Pero yo soy una persona insistente, una persona que exhorta, que anima cuando tiene que animar, pero cuando tiene que exhortar, exhorta. Máxime cuando no se está buscando a Dios. Miren, que yo me acerque a hablar con usted en cuánto está ganando, si le subieron el sueldo y cuánto va a dar, difícil que lo haga. Pero es posible que me acerque a usted y le pregunte, hermano, ¿por qué no ha venido a buscar de Dios? Hermano, tuvimos una vigilia y no lo vi. Hermano, hemos estado en un ayuno y usted no estuvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? Porque ese es mi llamado. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es espiritual. El Señor no me puso a mí a pastorear de sus finanzas. Si usted quiere que le den con las finanzas, consígase un contador. Pero yo soy pastor. Y yo tengo que velar por su alma. Así como vela ese pastor por las ovejas que andan ahí con él, así nos ha puesto el Señor a cargo de un pueblo. Y yo no puedo regresar con mi Señor y decirle, Señor, me diste 30, aquí te entrego 20. Él me va a decir, ¿y qué pasó con las otras 10? Yo tengo que entregarle cuentas cabales y decirle, Señor, esto y esto pasó, al menos yo luché, al menos yo lo intenté, buscamos la manera, pero no se pudo. Le digo todas estas cosas porque a lo largo del ministerio, hermano, ¿a cuántas personas no he exhortado yo para que busquen más de Dios? Y unos me dicen, ay sí hermano, ahí lo vamos a hacer. Algunos ya como que les gustó verle la cara al pastor, que solo son falsas promesas. Gente que me ha dicho a mí, sí hermano, ahí lo vamos a hacer, ahí nos vamos a ir metiendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, así dicen. Y se da cuenta que mucha gente para buscar a Dios así dice, poco a poco. Pero para otras cosas no. Ni para comer comen poco a poco. De una vez, hermano. Se llenan la boca de un solo. ¿Y por qué para buscar a Dios? ¿Por qué para buscar a Dios vamos a estar diciendo, de poquito en poquito? Ay, hermano, de poquito en poquito me voy a ir metiendo. De aquí a 20 años va a ser su primera vigilia. De aquí a 30 años va a ser su primer ayuno. ¡Qué desgracia! Pero en el trabajo no conoce a nadie y le dicen, mire, tiene que ir a tal lugar y ya va para allá. Es que el trabajo es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque a un trabajo nos entregamos de lleno, que hay que ir a hacer capacitación, que mire, aquí tiene que hacer hay algunas empresas donde los llaman, hermano, y los internan, o lo hacían antes de la pandemia, los internaban 15 días para capacitarlos. Y la gente se iba sin conocer a nadie. ¿Se acuerda usted de esos tiempos? Que no fue hace mucho, fue hace 2 o 3 años. Que era una costumbre en algunas empresas. Se iban 15 días
para poder optar a una plaza. No conocían a nadie. No tenían dinero porque no estaban trabajando, pero lo conseguían para comer, para llevar las cosas que fuera necesario. Y se iban. Ya cuando regresaban, venían con un empleo. Tampoco es un empleo donde ganaban 10,000 quetzales. Era tal vez hasta el sueldo mínimo, pero la gente lo hacía. Pero usted mira cómo es el pueblo a veces de renuente para buscar a Dios. Vamos a hacer un campamento donde vamos a ir a buscar a Dios y nos vamos a quedar allá 3 noches. 3 noches, hermano. ¡Santo Dios! ¿Y qué vamos a comer? Yo nunca me he despegado de mi cama yo. Pues llévese su cama si quiere. Acuérdese que en años anteriores hasta las colchonetas se iban. O ya se les olvidó. Todavía lo vi yo, hermano. Ahí se subieron algunas colchonetas. Pero uno no capta esa diferencia o esa similitud que pudiera ser. Le dicen en el trabajo, hoy se va a quedar hasta la medianoche. Y no refuta nada. Pero pregúntenle al pastor de la iglesia si se queda a orar hasta la medianoche. Dice que no, que nunca lo ha hecho y que se va a quedar dormido. Entonces, ¿en qué estamos? Dicen amén los despiertos. Y los dormidos digan amén. No, ya no hay. Ya los despertaron ustedes. Déjenlos que descansen. Gloria al Señor. Hermano, ¿cómo para buscar a Dios ponemos muchas excusas? Ponemos muchos peros. Y ¿sabe qué es lo complicado? Es lo que le estoy tratando de decir esta tarde o en esta hora. Que no está llenando su vida del aceite y resulta que más adelante le va a hacer falta. Si aplicamos esto a una oveja que es un poquito andariega, que no la ungieron, va y se traba en un zarzal, pobre oveja, hermano, ahí va a estar batallando mucho tiempo. Pero si se le hubiera ungido, es posible que al pasar en medio de eso le hubieran resbalado muchas cosas. Usted decide si busca a Dios antes o lo busca después. Pero acuérdese lo que la Biblia dice claramente, allá en Isaías 55, verso 6. A veces se lo decimos a los inconversos, a veces se lo predicamos a los que no conocen a Dios, pero ese mensaje también es para nosotros, ese versículo también es para nosotros. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Va a buscar a Dios? Ay, no. Ahí llegó el domingo. Primero Dios, dice. Y ese primero Dios, hermano, esa frasecita, yo aprendí a desecharla de mi vocabulario. ¿Sabe por qué? Porque conocí a un hermano que uno le decía, va a ir al culto, hermano. Primeramente Dios, hermano. Y cuando decía primeramente Dios, es que no iba a llegar. ¿Sabe que ese podría ser un pecado? Estaríamos infringiendo uno de los 10 mandamientos con ese pecado. ¿Cuál, hermano? El de no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No es solamente jurar, algunos juran y por Dios dicen, eso es pecado, pero usar el nombre de Dios en vano, es decir, primero Dios ahí llego y no lo voy a hacer. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Si usted tiene en su vocabulario, está diciendo, ay, primero Dios, pero en lugar de esforzarse por lograrlo, no lo hace, usted mismo está usando el nombre de Dios en vano. Yo digo primero Dios, pero me esfuerzo porque suceda. Y si no sucedió, pues al menos lo intenté. O si no, digo mejor, para no comprometerme, ahí vamos a ver. Y yo creo que esa frase me definiría más cuando estoy diciendo un no. Ahí vamos a ver. Pero no dije sí. Ni tampoco dije no, pero quien me conozca va a decir, ese es un no. Amén. ¿Qué está esperando usted para buscar a Dios? ¿Qué está esperando usted para llenarse de la presencia de Dios? ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Sabe que hay algunos escatólogos, algunos estudiosos de la Biblia que piensan que cuando el Señor regrese a levantar a su pueblo, la iglesia, un poco antes de que el Señor regrese, va a estar en un acomodamiento terrible? Pero va a ser sacudida por el poder de Dios, por una persecución que le pueda venir específicamente a la iglesia y que esa persecución le haga despertar y buscar más a Dios.
Y es ahí donde algunos aseguran que se cumplirá lo de la gloria postrera. Que lo de la gloria postrera se hizo un énfasis con el templo, pero tiene relación en una manifestación gloriosa que pueda haber del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Explíquemelo. ¿Ha escuchado usted la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía? De eso le estoy hablando. La lluvia temprana sería el día de Pentecostés, la lluvia tardía sería una segunda manifestación de Dios mucho mayor a la primera. Amén. Eso puede llegar a suceder, puede darse, pero la iglesia para lograr eso tendrá que ser afligida. Porque ya se dio cuenta usted que mientras mejor los trata Dios, menos le quieren buscar. Y para muestra, su propia vida. Amén. Usted le pide algo a Dios y Dios se lo da. ¿Y cómo le paga a usted? ¿Buscándolo más? Olvidándose de Él. ¿Qué debería hacer el cristiano a quien Dios le está concediendo sus peticiones? Debería ser agradecido, ¿sí o no? Y debería de buscar más a Dios, pero no es lo que se ve, hermano. A muchos Dios les está contestando sus peticiones. Usted mira que en lugar de ir para arriba, vienen para abajo. En lugar de llenarse más de Dios y estar más agradecidos con Dios, menos. Que no busca a Dios porque no tiene trabajo y anda buscando trabajo, anda viendo qué hace, no tiene que comer, anda viendo qué hace. No puede buscar a Dios, no tiene tiempo. Pero Dios le abre una puerta y ahora no tiene tiempo porque tiene que trabajar. O sea, ya es un mal en la persona. Usted tiene que aprender a buscar a Dios con trabajo o sin trabajo, con empleo o sin empleo, con dinero en el bolsillo o sin el dinero. Usted tiene que aprender a buscar a Dios, a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. A buscarlo antes de que sucedan muchas tragedias. Antes de que vengan muchas cosas a su vida, usted tiene que haber buscado a Dios. Tiene que haberse llenado antes, no después. Le pongo el ejemplo del vehículo, que lo voy mencionando varias veces. Pero si el vehículo ya se mezcló el agua y el aceite, si usted quiere va y compra 3 galones de aceite y se los echa si quiere, pero ya no tiene remedio. Se dañó, se dañó. Ahí hay que hacerle un trabajo que dependiendo del modelo y el estilo del vehículo, así va a ser el precio. Dependiendo del motor, no hay un precio fijo para cada motor. O para todos los motores más bien. Va a ser un precio que va a variar dependiendo del motor que tenga. ¿Y por qué esperar hasta eso? ¿Por qué esperar hasta que fracasemos? ¿Por qué esperar hasta que nos vaya mal? ¿Por qué esperar hasta que nuestra vida se esté yendo, hermano, al precipicio para buscar a Dios? Cuando hoy podemos hacerlo. Usted está enfermo, no está enfermo, está sano, gracias a Dios. No espere una enfermedad para querer buscar a Dios. Mire, yo sé que un día nos vamos a enfermar, pero nos vamos a enfermar y sabremos de que hemos buscado a Dios. Podrá venir la enfermedad que venga, si Dios lo permite. Que venga, pero al menos estábamos sirviendo a Dios y estábamos buscando a Dios. Y si viene una enfermedad, pues vamos a seguir buscando a Dios. Pero qué triste de aquellos que nunca querían buscar a Dios, que cuando vino doña enfermedad a tocarle a la puerta. Ay, Padre Santo, líbrame, hoy voy a hacer ayuno. Y lo agarró la noche, ¿verdad? Dice, ay, voy a hacer ayuno de noche, aunque sea. Hacer un ayuno. Porque ya la enfermedad lo está buscando. Es miércoles. ¿A qué viene, hermano? Ay, hermano, yo quiero sacar mi vigilia hoy. Hoy miércoles. Sí, hermano, quiero orar aquí en el templo hasta el amanecer. Ah, gloria a Dios. Pero pregúntele primero qué pasó. Porque nunca quería buscar a Dios. Y ahora no le importa que sea miércoles, quiere hasta sacar una vigilia. Pareciera ser que está entendiendo. Pero es muy probable que esté buscando a Dios a destiempo. Fuera de tiempo. ¿Dios lo puede escuchar? Sí. Pero hay consecuencias que ya no va a librar. Hay cosas de las que ya no va a poder escapar.
¿Por qué? Porque no se llenó antes. Llénese de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para cuando venga la tentación, porque la tentación va a venir. Puede venir en 2 patas o en 2 pies. Que yo caiga en eso, no creo. Así dice usted. Pero cuando venga la tentación y usted no se llenó de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Por qué José pudo vencer la tentación? Porque la presencia de Dios estaba en él. Y estaba en él solo porque a Dios le plació poner poquito de su presencia ahí y ya, no. Porque ese muchacho buscaba a Dios, honraba a Dios. Por eso la presencia de Dios estaba en él. Y cuando vino la tentación, él tuvo la valentía, tuvo la capacidad de vencer esa tentación. ¿Por qué muchos no están venciendo la tentación? ¿Por qué muchos están sucumbiendo ante la tentación? Porque no se han llenado de la presencia de Dios. No se han llenado del Espíritu Santo de Dios. Se han llenado del mundo, se han llenado de series de televisión, se han llenado de programas. Hermano, una frase que uno dice, ya están pensando ellos en la película. Están pensando en la televisión. Están pensando en su artista famoso. Llenos de mundo, hermano. Mencionan algo de la Biblia. ¿Y eso dónde está? Dice. Algunos van a la iglesia y preguntan, ¿y qué es la Biblia, pues? Ya usted tendría que tener una respuesta clara cuando le pregunten qué es la Biblia. Saben de muchas cosas menos de Dios. No se han llenado de Dios. ¿Qué va a pasar con usted cuando venga el día malo? ¿Qué va a pasar con usted cuando venga el momento difícil? No quisiera ni verlo yo, hermano. El día que le venga lo malo y usted no busca a Dios, yo voy a hacer así. No voy a querer ni ver, pero voy a tener que ver un poquito. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer aquel que no se apercibe? ¿Qué va a hacer aquel que no capta, que no entiende? Que tiene que orar, amén. ¿Tiene que buscar a Dios? Sí. ¿Tiene que venir al culto de oración? Sí, pero a la hora de estar, no está. Vamos a ayunar, amén. Es ayuno el otro domingo, amén. Vamos a clamar a Dios, amén. Y llega el otro domingo y nada, hermano. Esa persona está como ida ya. Mire, le voy a leer otro verso, por favor. Salmos 92:10. Salmo 92:10. Me gusta este verso. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Léanlo conmigo con voz fuerte ahí en su lugar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Me hicieron trampa, no todos leyeron. Vamos a leer más fuerte. Se puede más. Verso 10. 1, 2, 3. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Por qué anda ahí todo débil? ¿Por qué no sigue adelante, hermano? A veces ya no tengo fuerzas para seguir, hermano. Hay momentos que siento que voy a desfallecer, hermano. Hasta la cantan de una vez, hermano. Digo el canto, el himno. Ay, hermano, se me acabaron las fuerzas. Dice. Y mi fe se acabó, dijo un niño por allá cantando. Pedacito de gente diciendo que ya su fe se acabó. Empezando a vivir, esta ya no tiene fe. Nos gustan esos himnos que dicen que se nos acabó la fe. Que ya no podemos más, que ya no hay fuerzas. Pero no deberíamos de pensar así. Deberíamos de ver, hermano, a esos hombres de antaño, empezando y partiendo con los genuinos apóstoles. Esos hombres nunca se quejaron, nunca claudicaron. Siempre tenían una fortaleza. ¿Y cuál era esa fortaleza? La fortaleza de Dios en ellos.
Hermano, hoy nosotros, ya no sé si vamos a vivir, si vamos a morir, nos quejamos por muchas cosas. Si regresáramos el tiempo a la iglesia primitiva, ahí va la iglesia primitiva con paso firme, hermano, a entregar su vida por el Señor. Y nosotros ya ni vivir por el Señor queremos, y ellos estaban dispuestos a morir. Le digo que esa gente, si hubiera llovido, la lluvia no los hubiera detenido. Si no los detuvo una espada, mucho menos una lluvia. Pero la iglesia de hoy, hermano, una nube, ni siquiera el agua, hermano, una nube ya los detiene. Los tiempos son tan difíciles y tan distintos. Vivimos en tiempos donde la gente quiere, hermano, que le pongan la mano encima y oren y lo ministren, y mejor si traen la pachita de aceite, y cuando le traen el aceite hasta se mueve y se sacude ahí. Eso le gusta a muchos, el aceite. Ay, hermano, únjame por favor. Ay, hermano, traiga algo, écheme algo especial. Mire, aquí no tengo yo tantas cosas que usted quiere. Lo que sí tengo, un poquito de líquido para echarle a la madera. Le podemos dar una pasada si quiere, ya que algunos tienen color madera. Digo de cedro, de pino, de caoba, como de madera hay varios colores también, no se sienta ofendido. Écheme algo encima, hermano, porque ya no aguanto. ¿Y usted qué pensó que era aquí centro de brujería o qué cosa? Señor, reprenda al diablo. Écheme aceite, hermano, pero ¿qué? Está malo de los anillos, de los pistones, de las tejas, ¿qué le está fallando? ¿Qué le pasa? Algunos hermanos que dan la vida si les echan algo, vaya ahí, pare de sufrir ahí. Un día le echan agua, otro día le echan sal, otro día le echan aceite, otro día le echan otra cosa y le pasan un montón de cosas, hasta pedazos de madera, pedazos de clavo, de todo va a encontrar ahí, hasta la chatarrera, si hay pedazos de clavo. No necesitamos eso. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que hace fuerte a la iglesia? No es que le echen aceite, ni tampoco que le impongan manos. Me decía una persona, uno de estos días me escribió, hermano, y yo por educación le contesté. Y me dice, siervo, deme una palabra, necesito una palabra de Dios a mi vida. Entonces agarré yo un link y le mandé una prédica y le puse, escuche esa prédica, ahí Dios está. Y en lugar de ponerle hablando, le puse obrando. Al ratito me responde, ni siquiera vio la prédica, pero me pone, ¿y usted cómo sabe? ¿De qué le pongo yo? Que Dios está obrando. Eso me dijo una persona estos días, que Dios está obrando. ¿Usted cómo sabe eso? Dios lo está usando, me pregunta, Dios me está hablando a mí a través de usted. Ay, Dios mío, digo yo con esta gente. Otro día me escribe y me pone, pastor, Dios usó una persona y me dijo esto y esto. ¿Qué hago? Le digo, lea la Biblia. ¿Quiere un mensaje? Vaya a la palabra de Dios. Ahí hay un mensaje infalible para usted. No es bueno, le escribí, no es bueno depender de lo que otro nos pueda decir, porque hay gente que vive de eso. ¿Qué me va a decir hoy, hermano? Dígame algo. Tiempos de bendición. Oh, aleluya, Padre. Prepárate. Oh, me tengo que preparar. Una palabrita, hermano, la vuelve en un escenario. Y dependen de lo que diga el siervo, ya no de lo que diga la Biblia. El siervo debería de hablar basado en la palabra de Dios, fundamentado en las Escrituras. Pero no, usted le pregunta a otros cristianos el día de mañana, ¿y de qué hablaron en tu iglesia? Ayer. Allá hubo profecía, una profecía tremenda. Señor nos va a llevar a las naciones. ¿Cómo se los va a llevar a las naciones? ¿Solo quieren ir un día al culto? ¿Para qué se los va a llevar a otros países? Tal vez les digo que iban a parar panzones, pero no que iban a parar en las naciones. Pero no escuchó bien. Gente débil tenemos en las iglesias, gente incapaz de levantar sus manos y adorar a Dios. Gente que llega a veces sin ganas de adorar, sin ganas de alabar. ¿Sabe por qué? Porque no se llenan de la presencia de Dios.
no quieren leer la Biblia, llegan todo el tiempo desanimados. Hay que estarlos visitando, hay que estarlos llamando, hay que estar orando por ellos a veces al teléfono continuamente, cada 5 días, cada 3 días. Gente que se ha vuelto, hermano, disculpe la expresión, limosnera de oración. Ore por mí. Póngame la mano en la cabeza, pastor. Ya parece la costumbre de un pueblo ahí por arribita de Yepocapa. Hay un pueblo que se llama Panimaché. Dice que la costumbre de los niños es que los niños miran a una persona adulta que llega y le hacen así, ¿ve? Y llegó uno, hermano, que no sabía y le pregunta al de ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Solo póngale la mano en la cabeza. Y le puso la mano en la cabeza a los niños y los niños se fueron tranquilos. Pero mientras no le ponía la mano en la cabeza, ahí estaban los niños, como que lo querían cornear, parecía. Querían meter los cuernos, pero no, ni cuernos tenían. A veces, hermano, a mí me gusta que oren por mí, me agrada que oren por mí. Si hay un grupo de siervos de Dios y me ponen la mano y digo, Señor, hoy voy a recibir bendición a través de la imposición de manos de estos siervos. Es la forma que yo pienso. Pero si yo dependiera de eso, yo creo, no estoy exagerando ni estoy tratando de lucirme con este comentario, pero creo que desde antes de la pandemia, un poco antes, no me han impuesto las manos para orar por mí. Y si yo dependiera de eso, ya me hubiera quedado. Nadie viene a orar por mí, nadie viene a darme una palabra, nadie viene a ponerme la mano en la cabeza, no importa. Yo tengo 2 rodillas. Yo tengo 2 rodillas. Si nadie ora, yo no me voy a quedar por eso. Si nadie se acuerda de mí, si la iglesia no ora por el pastor, yo no voy a esperar a morirme por eso. Yo tengo que seguir batallando y sé que si me lleno de la presencia de Dios, voy a seguir con mi ánimo arriba, voy a seguir con ganas de ver la gloria de Dios. No le voy a dar lugar al desánimo, no le voy a dar lugar a la enfermedad. No van a venir a mi mente pensamientos ajenos a Dios, no van a venir pensamientos negativos a mi cabeza, porque estoy lleno de Dios. Llénese de la presencia de Dios, llénese del Espíritu Santo de Dios. Deje que el Señor tome el control de su cabeza, de su mente, de sus ideas, de sus proyectos, de su cuerpo. Que el Espíritu Santo lo llene desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, en el nombre maravilloso de Jesús. Llénese de esa presencia, llénese de esa gloria, para que usted vea cómo el que está lleno de la presencia de Dios piensa distinto al que no la tiene. El que tiene la presencia de Dios, hermano, sin necesidad de que pida el don de fe, tiene fe, porque la presencia de Dios está en él. El que tiene la presencia de Dios en él, la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Entonces sería un espíritu de ¿qué? De valentía. Por eso el que tiene la presencia de Dios no está diciendo ahí, no puedo, es que eso no va a ser posible, es que saber qué me va a pasar. Usted nunca va a escuchar a una persona que tenga la presencia de Dios haciendo ese tipo de comentarios. Siempre lo va a ver dispuesto a vencer. El mismo Martín Lutero, antes de comparecer, hermano, en un juicio que le hicieron, donde él sabía que no se iba a retractar, y por no retractarse le podría esperar la muerte, que era lo más seguro. Ese hombre tembló, lloró, se sacudió una noche antes. Él no quería ir, tenía miedo, pero ¿sabe de dónde sacó fuerzas? De la presencia de Dios. Y fue y se paró allí y fue capaz de sostener sus convicciones y de decir las verdades que había escrito allá en la puerta de aquel templo, hermano, tradicional. Fue capaz de sostenerlo porque la presencia de Dios estaba en él. ¿Por qué hemos titubeado mucho? Porque nos falta más de su presencia. Cuando usted se llena de la presencia de Dios, inmediatamente sus fuerzas tienen que levantarse, hermano, tienen que subir. Aquel que estaba débil tiene que decir, ahora soy fuerte, ahora está el poder de Dios obrando en mí, porque Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo.
Y seremos ungidos, no con una unción fresca, no con una unción vieja, no con una unción de hace 3 días, de hace 2 semanas, no, sino con una unción reciente, una unción fresca, una unción de ese momento. Hay algunos que testifican de sus experiencias con Dios de hace 5 años, de hace 10 años. ¿Y por qué no cuenta una hora? ¿Por qué no cuenta de algo que Dios haya hecho en su vida? De cómo Dios lo llenó, de cómo Dios lo visitó, que haya sucedido en esta semana. Se acabaron las experiencias con Dios porque se dejó de buscar la presencia de Dios. Búsquela. Búsquela, y cuando la encuentre, ese debilucho creyente dejará de existir y habrá un soldado para las filas del ejército celestial. Ese que se queja por todo, ese que por todo discute, ese que no le haya sentido a nada, el Señor le va a cambiar la mente, le va a cambiar el corazón, porque la presencia de Dios lo va a revolucionar por dentro. Ese es el poder del Espíritu Santo, que cuando toma un hombre, cuando toma una mujer y lo llena, no puede quedar igual, no puede seguir igual. Yo no quiero salir igual, hermano. Yo no quiero ser el mismo mediocre, el mismo negativo, el mismo flojo, el mismo cobarde. Yo quiero salir lleno de la presencia del Señor, para que se me abran los ojos de la fe, para que yo reciba nuevas fuerzas y no haya problema que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarlo a estar de pie, pero quiero pedirle que cuando se coloque de pie le clame a Dios y le pida esta unción que da nuevas fuerzas, esta unción que lo libra de todo mal, esta unción que lo fortalece para enfrentar lo que venga. Vaya colocándose de pie entonces. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Quiero escucharte, hermano. Quiero escucharte, hermana. Pide la unción. Pide la unción. Pide la unción. Pide la presencia de Dios. Pídela. Acuérdate que cuando pedían aquellos la visitación de Dios, la promesa, y de repente vino un estruendo como de un viento recio, dice la Escritura. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Pide la unción. Pide la unción fresca. Pide más de la presencia de Dios. Dile: lléname de ti, Señor. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Desciende sobre mi vida. Ven a obrar a mi vida. Ven a obrar a mi corazón. Ven a transformar mi mente, a transformar mi alma, a transformar mi entendimiento. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Satúrame. Satúrame. Que no quede vacío en mí, que no sea llenado por tu Espíritu. Lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gloria. Lléname de tu presencia. Lléname de tu Espíritu. Triste que aquella que por el mundo vagas sin Jesús. No tienes la esperanza que motiva, la paz que el alma anhela encontrar. Cuando la firmeza se desea, en
angustiado y solo encuentra lleno de temor. La roca de los siglos es Jesús. Si quieres estar firme, ven a Él. Afirmarte en la arena, tu vida en Jesús será feliz. Movediza es la vida, pecado traicionero y sutil. Yo tengo un refugio sempiterno, Jesús la roca eterna es mi Rey. La lluvia y los vientos que me atajan, golpeándome con fuerza infernal. No me da miedo porque estoy seguro, Jesús la roca eterna es mi Rey.